Estábamos acá, ¿sí? Entonces, vimos que los lípidos, ¿sí? Como yo les dije, acuérdense, los glúcidos, los más pequeños son completamente solubles en agua. Luego, los glúcidos más grandes atraen agua, ¿sí? Y se hinchaban como con el agua, como una esponja, pero no eran solubles, pero son higroscópicos, siempre atraen el agua los glúcidos, porque tienen muchos grupos alcohol. En cambio, los lípidos, ya vamos a ver, como yo les dije, no son solubles. ¿Por qué? O porque son completamente apolares. Recuerden, hay dos tipos de lípidos. O los apolares, que son completamente hidrofóbicos y rechazan el agua, entonces el agua se va, ¿sí? Porque el agua, acuérdense, va a formar ¿qué? El agua va a formar puentes de hidrógeno con el agua y va a rechazar a los lípidos. Eso era lo que llamábamos, ¿se acuerdan? Efecto hidrofóbico. ¿Sí? Entonces, los lípidos son apolares, si son apolares son hidrofóbicos. Y luego teníamos lípidos que podían ser anfipáticos. Los lípidos anfipáticos tienen una parte apolar que rechaza el agua y una parte polar que atrae el agua. Y esa parte polar que atrae al agua, ¿qué hace con el agua? Forma puentes de hidrógeno con el agua. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces esta parte, que es polar, sí puede rodearse de agua. ¿Queda claro? Porque va a formar puentes de hidrógeno con el agua. Muy bien. Así es. Un poco más, a ver si podemos avanzar. En estos días damos un poquito más, a ver si podemos avanzar. Y me fijo si cualquier cosa podemos poner alguna clase, una o dos clases. Voy a tratar, no prometo nada, pero voy a tratar de ver si les puedo dar alguna clase más. Muy bien. Exacto, ¿sí? Los lípidos no son solubles. ¿Se acuerdan? Los glúcidos formaban polímeros. Los lípidos no forman polímeros. Esa es otra característica. Los lípidos no forman polímeros. Entonces, ¿qué no son? No son monómeros. O sea, no podemos hacer como hacíamos con los glúcidos, ¿se acuerdan? Empezábamos con el monómero, después teníamos dos, después teníamos tres, después teníamos, ¿sí? Y formábamos cadenas o ramas, ¿sí? Entonces, eso no existe en los lípidos, no son monómeros, ¿queda claro? No podemos formar polímeros, no son solubles en solventes acuosos, ¿sí? ¿Queda claro? Siempre son poco solubles, ¿eh? O son apolares o son anfipáticos los lípidos, ¿queda claro? Muy bien. Esos son los conceptos clave de lípidos. ¿Queda claro? Conceptos claves. Muy bien. Entonces, ustedes, hay una clasificación de los lípidos. Cada libro está diferente. Con eso les digo todo. Entonces sigan la del apunte oficial, la clasificación. ¿Queda claro? ¿Sí? Yo no voy a dar clasificación. No me gusta dar la clasificación de los lípidos. Lo que voy a hacer es les voy a explicar todos los lípidos así rápidamente, pero no voy a dar la clasificación. La clasificación, vayan y mírenla del apunte. Sí voy a dar las cositas más importantes, los nombres, ¿sí? Pero como les digo, cada libro tiene una clasificación diferente. Muy bien. Entonces vamos a empezar con los primeros lípidos, los más importantes. En general, cuando, sí, son los lípidos más importantes de todos, que son los ácidos grasos. ¿Por qué? Bueno, van a ver. Porque con ellos podemos formar otras moléculas, aunque no haya monómeros, ¿entienden? No haya polímeros, sí podemos fabricar a partir de los ácidos grasos otras moléculas. Muy bien. Ácido graso. Entonces acá hay algo raro, ¿no? Porque es ácido, pero es graso. ¿Qué quiere decir que es graso? Que es insoluble en agua. Y ácido quiere decir que tiene un grupo cargado, ¿sí? Entonces es medio contradictorio. Entonces les muestro cómo es un ácido graso. Se llaman ácidos porque tienen ¿qué? Tienen una función. Esta función es la función ácido carboxílico.
¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hacía un ácido cuando lo ponía en agua? Bueno, ahora lo vamos a repasar. ¿Sí? Entonces, los ácidos grasos son los primeros lípidos que vemos. ¿Ok? Empezamos con estos, con los ácidos grasos. Los ácidos grasos entonces se llaman ácidos porque tienen un grupo ácido carboxílico. ¿Y por qué grasos? Porque, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a dibujar uno de 6 carbonos. Porque puedo haber dibujado uno de 8, uno de 10, 12 o 20 carbonos. Pero empiezo con este. 4, 5, 6. 6 carbonos tiene. Fíjense que tiene los mismos carbonos de la glucosa. Pero va a ser completamente diferente porque no tiene ¿qué? No tiene grupos alcohol. Fíjense que este ácido graso, sí, también sirven para producir ATP. ¿Sí? Los ácidos grasos, ya vamos a ver, pueden funcionar. Una de sus funciones, ¿cuál es? Una de sus funciones es moléculas combustibles. ¿Se acuerdan qué quería decir eso? ¿Qué le pasaba a las moléculas combustibles? Iban a ser ¿qué? Oxidadas o degradadas, oxidadas, ¿para qué? Para obtener ATP. Esa era la función de las moléculas combustibles. ¿Se acuerdan? Así es. Muy bien, entonces fíjense acá. Esta molécula tiene dos partes bien separadas. ¿Sí? Por un lado, el grupo ácido carboxílico, que es la cabecita, y por otro lado, todo el resto de la molécula, ¿qué tiene? Tiene carbono e hidrógeno. Entonces, ¿cómo se llama esto? Esto se llama cadena hidrocarbonada. ¿Ven acá? Hidro significa hidrógeno, ¿no? Hidrocarbonada, porque obviamente no hay agua. Entonces, hidrocarbonada. Cadena hidrocarbonada. Esta cadena hidrocarbonada tiene todo densidad de carga cero. Entonces, la cadena hidrocarbonada es apolar. ¿Sí? Toda esta región son todos enlaces covalentes puros. Entonces, la cadena hidrocarbonada es completamente apolar. El ácido carboxílico, en cambio, acá tiene un grupo alcohol y tiene un grupo carbonilo, ¿no? O una función carbonilo y un grupo. Pero aparte, ¿qué pasa cuando yo lo tiro al agua, a este ácido graso? Cuando yo tiro el ácido graso al agua, como este es un grupo ácido, ¿qué hace? Queda con carga negativa y libera un protón. Ah, sí, grabé lo anterior. ¿Estoy grabando ahora? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan lo que hacía un ácido? Un ácido se disociaba. Bueno, es lo que está haciendo este grupo. Queda el oxígeno con carga negativa y el protón queda en el agua con carga positiva. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, esto, acuérdense que va a bajar el pH. ¿Sí? Bueno, entonces es un ácido. Entonces, fíjense, toda esta parte, ¿sí? Es la cadena hidrocarbonada. Es la región apolar. ¿Sí? Acuérdense que lo tiro al agua, ¿no? Muy bien. Entonces, toda esta parte, la cadena hidrocarbonada, ¿sí? Es apolar. Y esta parte, de acá, es una región polar, ¿sí? Porque tiene carga. Y entonces esta región, obviamente, ¿qué hace? Atrae agua. ¿Está claro? En cambio, esta región, ¿qué hace? El agua huye. ¿Sí? Entonces, si es polar, es hidrofílica. Si es apolar, es hidrofóbica. Entonces, ¿cómo son todos los ácidos grasos? Todos los ácidos grasos son anfipáticos. ¿Cómo los vamos a representar a los ácidos grasos? Los ácidos grasos siempre los representamos. Una cabecita con carga negativa y la colita
hidrocarbonada. ¿Queda claro? Esta es la representación clásica de un ácido graso. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿Se entendió todo? ¿Hasta ahora? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tienen que saber de los ácidos grasos? Los ácidos grasos pueden venir en diferentes longitudes de cadena. Es decir, tenemos ácidos grasos de cadena corta, de cadena media y de cadena larga. ¿Sí? Corta, media y cadena hidrocarbonada larga. ¿Está claro? ¿Corta hasta cuánto es? Bueno, más o menos, ¿no? Podemos decir que van desde 2 carbonos hasta, qué sé yo, 8 carbonos. De 8 a 16, más o menos, ¿no? Y más de 16 o de 18, cadena larga. ¿Queda claro? Más o menos, ¿sí? Hay variaciones. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia? Yo tengo un ácido graso de cadena corta y un ácido graso de cadena larga. ¿Cuál es más soluble? En cadena larga, ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Cuál es más soluble en un solvente acuoso? Fíjate. el de cadena larga, No, ninguno, dice Liana. No, fíjate, acá, esta región es polar, entonces esta región se rodea de agua. Fíjate que es más o menos lo mismo el tamaño de la cabeza que de la colita, más o menos. Esta parte se rodea con agua, pero fíjate ahora que esta parte, comparada con la región que, esto era polar, ¿no? Y esto es polar. Ahora fíjate, esta es la región polar y esta es la región apolar. ¿Qué gana? Obviamente gana la región apolar. ¿Sí? Entonces, como todo esto no se puede relacionar con el agua, obviamente este va a ser el más soluble. Igual no es muy soluble, pero bueno. En cambio este, como la parte apolar, que no puede tomar contacto con el agua, es muchísimo más grande, este va a ser menos soluble. ¿Queda claro? ¿Qué hacen los ácidos grasos cuando los tiramos al agua? Cuando los tiramos al agua, los ácidos grasos en general hacen esto. ¿Sí? ¿Lo vieron? Ustedes ya en muchos dibujitos seguro. Hay videitos de esto también. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy dibujando? Ácidos grasos que forman ¿qué? ¿Qué están formando? Una esferita, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Mm? ¿Cómo se llama? Una vesícula. No, no es una vesícula. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Por qué no es una vesícula? Porque esto tiene una sola capa. Esto se llama micela. Micela. Es una micela. ¿Mm? ¿Vieron que ahora, vieron las propagandas de las cremas o de, te venden agua micelar? ¿Qué es? Es agua con detergente, chicos. ¿Sí? Agua con ácidos grasos. Y te la compran, ¿sí? A ellos les sale 0,1 peso y te lo venden a 500 pesos, 1000 pesos, lo que fuera, bueno. ¿Eh? Queda claro, agua Ay, micelar. no, profe, todos los días me pongo agua micelar. Bueno, es esto. Agarra, me siento estafada. Todo, todo lo que sea cremas, jabones, shampoo, es todo, no con detergente, pero agua con, agua con lípidos. Agua de rosas, agua micelar, esto. Bueno, ¿está? Eso es una Encima ahora micela. salió la Garnier y todo el mundo se la compró. Está ¿Sí? como 900 pesos. Sí, Bueno, ¿vieron lo yo que me la... es? Es el Sí, profe, marketing, es el es marketing. así, como dice la compañera, salen carísimas. Sí, yo no tengo ni idea de cuánto sale.
Después me pasan los precios. Bueno, agua micelar. El agua micelar es esto, ¿sí? Ácidos grasos, que andá de saber dónde los sacan, de alguna planta o de lo que fuera, ¿sí? Los ponen un poco de agua, obviamente agua de buena calidad, supongo, y ahí tienen el agua micelar. Bueno, bueno, ok. Pero es para no tener grasa a la piel, supuestamente. Claro, ahora vas a ver, sí, pero es lo mismo que el detergente y los platos. Sí, es lo mismo, ¿ok? Sí, son las viejas cremas. Esta cátedra me quita. Sí, bueno, ya sabe, agua micelar, viene de esto, de micelas, chicos, bueno. Entonces, los ácidos grasos, ¿sí? O podemos formar también micelas con qué. Ya vamos a ver que solamente con ácidos grasos se pueden formar micelas, pero también se pueden formar ácidos grasos con fosfolípidos. ¿Eh? Entonces, puede haber micelas ¿con qué? Con ácidos grasos, puede haber micelas con fosfolípidos, ¿sí? Etcétera. Micelas se van a formar siempre que sean moléculas que estas. Las micelas siempre se forman con moléculas anfipáticas. Sí, no, mírenlo con cariño, por ahí son ácidos grasos, no sé, por ahí tienen una fórmula especial. Pero fíjense, acá la clave es la siguiente, ¿el agua dónde va a estar? El agua está por afuera. ¿Sí? ¿Está claro? Y entonces, ¿qué hace el agua? El agua va a formar o se va a ver atraída por estas cargas negativas. Entonces el agua está por afuera. Entonces, lo polar está por afuera, que va a estar en contacto con ¿qué? Con las cabezas que ya vimos que eran polares. Esto es lo polar. Entonces lo polar siempre con lo polar. Y esto, que ¿cómo es? Es todo apolar, está lo más lejos posible del agua. ¿Está claro? Lo apolar, lejos del agua, que son las colas. Y las cabezas, que son polares, están hacia afuera en contacto con el agua. ¿Está claro? Ese es el objetivo de la micela. Entonces, esta configuración es la configuración más estable posible. ¿Sí? Es la configuración de menor energía. ¿Cómo se forma? Se forma espontáneamente. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo agua, ¿no? En un tachito. Y vos empezás a tirar, ¿qué? Empezamos a tirar ácidos grasos y lo revolvemos. ¿Sí? ¿Queda claro? Tiramos ácidos grasos en el tachito con agua y revolvemos. Lo dejamos unos instantes y espontáneamente, ¿qué se formaron? Espontáneamente se formaron las micelitas. ¿Por qué? Porque es la configuración de menor energía posible. Y fíjense que tienen todas carga negativa por afuera. Entonces se unen entre ellas las micelas. Por ejemplo, yo acá tengo una micela, tiene carga negativa. Y acá tengo otra micela. ¿Se unen las micelas entre sí? No, perfecto. ¿Y entonces qué forman? Forman otra cosa que también gastamos plata comprando. Geles. Forman un gel. ¿Por qué? Porque se repelen. Entonces, ¿qué se forma? Se forma un gel. ¿Eh? Porque las pequeñas, ¿sí? Micelitas entre sí se repelen. Entonces esto se llama gel. ¿Queda claro? Muy bien. Sí, creo que este tema nos quedó clarísimo más que nada a las mujeres y nos vamos a sacar un 10 cuando nos los tomen. Muy bien. Y con bronca encima. Así me gusta. Pero no, por ahí tiene algo especial el agua micelar. Yo no sé, pero les cuento lo que es básicamente. Muy bien. ¿Sí? Bueno, los hombres también usamos gel para el pelo. Yo cuando tenía el pelo largo y me caían todos los pelos en los ojos, me ponía un poquito. Ahora que me pelé, no, por suerte. Ya vino el calor, no aguantaba más la peluca. Bueno, ¿dónde estábamos? Bueno, en la de las micelas y los ácidos grasos. Atrapan las impurezas. Claro, ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver.
Lo vamos a ver. Después tenemos un ejemplo de cómo funcionan los jabones. Van a ver que los jabones y las micelas y todo esto que forma partículas, todo lo que forma micelas actúan igual. ¿Sí? Muy bien, ¿qué otra cosa más tienen que saber de los ácidos grasos? Entonces ya vimos que hay ácidos grasos de cadena corta, de cadena larga. ¿Sí? Otra cosa de los ácidos grasos que tienen que saber es que hay ácidos grasos que, fíjense, tienen estructura lineal. Son como un soldado que está firme. Y hay otros que tienen una estructura quebrada. Es decir, que forman ¿qué? Forman un ángulo. ¿Queda claro? Forman un ángulo. Y entonces, ¿qué pasó? Entonces hay ácidos grasos de estructura lineal y de estructura quebrada. Bueno, lo que vamos a ver es que acá va a haber un doble enlace. ¿Sí? Este es un ácido graso. Estos ácidos grasos lineales se llaman ácidos grasos saturados. Ya vamos a ver qué quiere decir. Ácidos grasos saturados. Y en cambio estos ácidos grasos van a ser ácidos grasos insaturados. ¿Sí? Estamos viendo a nivel bien introductorio esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ácidos grasos. De estructura lineal, ácidos grasos saturados. Ácidos grasos de estructura quebrada, ácidos grasos insaturados. Inclusive puede haber otros, fíjense, estructura quebrada, fíjense, venía para acá, pega una vuelta, va para allá, pega otra vuelta, y ven, tiene una forma de U. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿sí? Forman ángulos, eso es lo que quiero que se acuerden, ¿no? Tienen una estructura quebrada los ácidos grasos insaturados. No todos, ¿sí? Pero eso ustedes no se lo toman y por lo tanto no lo voy a explicar ahora, salvo que se presente la pregunta. ¿Sí? Entonces los ácidos grasos pueden ser lineales, ¿sí? Estructura lineal o estructura quebrada. Entonces, ¿qué son los ácidos grasos saturados? Saturado quiere decir lleno. Lleno. ¿Está claro? Estoy saturado de la biología, no puedo estudiar más biología. Yo, por ejemplo, estoy saturado de hacer choice. Todos los días tengo que hacer 100 choice para el curso de residencia. Todos los días tengo que hacer 100 choice, ya no hay más. Bueno, entonces estoy saturado, ¿sí? Entonces, saturado. Aparte de que, bueno, ácidos grasos saturados, lleno. ¿Lleno de qué? Bueno, fíjense. Este es un ácido graso, ¿no? Recuerden que liberó el protón, supongamos que está en agua, y va a tener todos los carbonos, ¿sí? No importa cuándo sean 6, sean 2, sean 20 carbonos, los va a tener llenos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces está completamente lleno de hidrógenos. No puede tener más hidrógenos que los que tiene. ¿Queda claro? Entonces este es un ácido graso saturado. Está lleno de hidrógenos. ¿Lleno de qué? Lleno de hidrógeno. ¿Está? ¿Qué es un ácido graso insaturado? Un ácido graso insaturado, por ejemplo, cuando hagamos la fórmula. A ver, pensemos que no está disociado, ¿sí? Todavía no lo puse en agua, supongamos. Tiene el oxígeno y tiene el hidrógeno. Así hacemos la fórmula mínima. Entonces, ¿cuál es la fórmula mínima de este? Carbono 6, ¿cuántos hidrógenos tiene? Cuento 6, y acá 6 más, tiene 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿No? ¿Estoy bien? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, 12, ¿sí? Y oxígeno 2. ¿De acuerdo? Muy bien, hagamos un ácido graso insaturado. Creo que estoy bien. Muy bien. Entonces, hagamos el mismo ácido graso, pero vamos a ponerle un doble enlace. Por ejemplo, se lo ponemos acá. ¿Sí? Entonces, tiene de nuevo, este tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este también tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tiene un doble enlace.
¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que va a tener 2 hidrógenos menos. ¿Por qué? Porque el carbono 4 antes usaba, ¿ven? Un enlace para unirse al hidrógeno. Y el carbono 5 un enlace para unirse a otro hidrógeno. Pero ahora estos enlaces, ¿sí? Fíjense, van a estar uniendo en un doble enlace, ¿sí? El carbono 4 con el carbono 5. Este enlace ya estaba. Este ya estaba. ¿Ven? Este ya estaba. Entonces quiere decir que va a tener, ¿qué? Va a tener 2 hidrógenos menos. ¿Mm? Porque puede unir 2 hidrógenos menos. Claro, sí, nosotros también tenemos insaturados. ¿Sí? Tenemos ácidos grasos saturados e insaturados. Ahora, algunos ácidos grasos saturados, por ejemplo, cuando comemos muchas grasas, ¿sí? Cuando comemos, ¿vieron cómo es la grasa de la carne? Que es blanca, el tejido adiposo. Bueno, eso tiene triglicéridos y son muy ricos en ácidos grasos saturados. También hay insaturados, ¿sí? Ácidos grasos insaturados pueden venir tanto de origen animal como vegetal, aunque nosotros también podemos incorporar ácidos grasos insaturados con pescado, bueno, con otros alimentos, ¿sí? Entonces, como es esta la fórmula mínima, muy bien, ahí se me adelantaron. Carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno 2. ¿Ven? Entonces, tiene el máximo de hidrógenos insaturado, no lleno. Qué raro. Tiene 2 hidrógenos menos que el que está saturado, que el que puede llevar el máximo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tiene? Tiene esto, este doble enlace, es lo que se llama un punto de insaturación. ¿Qué es un punto de insaturación? Es un doble enlace. ¿Queda claro? Entonces, un doble enlace es un punto de insaturación. ¿Por qué? Porque es el punto donde pierde 2 hidrógenos. ¿Queda claro? ¿Cuál tiene mayor cantidad de uniones carbono-hidrógeno? Este. Y fíjense, ¿se acuerdan que yo les dije que la energía de las moléculas que usan los seres vivos está sobre todo en las uniones carbono-hidrógeno? Entonces, ¿cuál de los dos tiene más energía? ¿El que está saturado o el que está insaturado? Muy bien, el saturado tiene mayor contenido de energía que el insaturado. Cuanto mayor cantidad de dobles enlaces tiene menos uniones carbono-hidrógeno. ¿Sí? ¿Queda claro? Fíjense, yo puedo pasar de este ácido graso a este. ¿Y qué es lo que pasa? Puede ocurrir por un proceso que se llama deshidrogenización. ¿Sí? Lo deshidrogeno, pierde gas hidrógeno. ¿Sí? Pero esto también, ¿cómo lo puedo escribir? ¿A qué es equivalente esto? Este hidrógeno es equivalente ¿a qué? A 2 protones, ¿sí? ¿Queda claro? Más 2 electrones. ¿Qué es esto? Es una reacción de oxidación. ¿Entienden? Esto, el gas hidrógeno es equivalente a 2 protones y 2 electrones. Se puede escribir de las dos formas, ¿sí? Si lo que se pierde es hidrógeno, entonces es una deshidrogenización. Pero si los protones y los electrones los agarra una coenzima, entonces es una oxidación. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Se entendió o quedó medio confuso? Vamos a ponerlo de las dos formas. Así por ahí me confunde menos. Entonces pueden ocurrir, ¿sí?, dos reacciones que son similares, pero que no es lo mismo. Esperen que se trabó el programita. En algún momento va a reaccionar. ¿Sí? Entonces la deshidrogenización es cuando se produce hidrógeno en la reacción. Se quedó trabado. Ahí reaccionó. ¿Sí? Entonces,
Cuando se pierde hidrógeno gaseoso, o sea, vemos que se pierde un gas y se deshidrogeniza. ¿Queda claro? Es una deshidrogenización. ¿Sí? Se pierde gas. ¿Queda claro? Ahora, puede ocurrir, imagínense, algo parecido, pero en vez de perder hidrógeno, pierde ¿qué? 2 protones y 2 electrones. ¿Y esto qué lo agarra? Lo agarra una coenzima. Una coenzima de óxido reducción. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo es la reacción esta? Esta reacción es una oxidación. Porque, ¿qué pasó? Esta molécula se oxidó. ¿Qué perdió? Perdió hidrógenos y electrones. ¿Se entiende ahora? ¿Sí? Es parecido, pero no es lo mismo. ¿Sí? Nosotros en general, ¿qué vamos a ver? Nosotros en general vamos a ver esto. La reacción de oxidación. Pero esto también puede ocurrir. ¿Sí? Lo van a hacer enzimas diferentes, en condiciones diferentes. ¿Sí? Es parecido, pero no es lo mismo. ¿Estamos? Bueno, entonces siempre que tengo un punto de insaturación, bueno, no siempre. Entonces, ¿este ácido graso cómo es? Este ácido graso es lineal. ¿Por qué? Porque es un ácido graso saturado. Bueno, el ácido graso insaturado, viene en 2 sabores. Cis, ¿sí? Esto seguramente lo leyeron, ¿sí? Cis o trans. Bueno, ¿qué quiere decir cis y qué quiere decir trans? Cis quiere decir que cuando se forma el doble enlace, ¿vieron? Tengo carbono, carbono y doble enlace. Cis, entonces quiere decir que me quedan, por ejemplo, los 2 hidrógenos del mismo lado. ¿Queda claro? Esto es cis. Quiere decir que a partir del eje que forman los carbonos, los 2 hidrógenos están del mismo lado. Eso es cis. Entonces, esto es un doble enlace de configuración cis. Y un doble enlace de configuración trans quiere decir que los 2 grupos que están unidos a los carbonos quedan del lado diferente del eje. ¿Queda claro? Esto es trans. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Queda claro? En general no lo toman, pero bueno. Está en el apunte, lo charlamos. ¿Sí? Entonces, los ácidos grasos pueden ser cis o trans. Bueno, en general, ustedes lo que tienen que saber es que si es insaturado, presten atención, si es insaturado el ácido graso, en el punto de insaturación, en general lo que vamos a decir es que se forma el ángulo y entonces va a tener una estructura quebrada. ¿Queda claro? Pero eso no es válido para todos los ácidos grasos insaturados. ¿Sí? ¿Estamos? Es válido para los cis. ¿Sí? Miren, les voy a mostrar un dibujito mejores que los míos. Para que lo vean. ¿Por qué se quedó esto acá? Entonces pongamos ácidos grasos cis. Insaturados. A ver, en si hay un dibujito. ¿Ven? Acá está. Cis y trans. ¿Ven? El cis es el quebrado. Esperen que lo copio. Bueno, pero eso ustedes lo tienen que saber. No, no lo tienen que saber. ¿Sí? Por eso no lo explicamos. ¿Sí? Más adelante, cuando hagan bioquímica, ahí sí lo van a tener que saber bien. ¿Queda claro? Entonces, fíjense, los trans, los ácidos grasos trans, ¿sí? Tienen una estructura lineal, similar a como si fueran saturados. ¿Queda claro? Y los cis son los quebrados. ¿Sí? ¿Esto es importante? Sí, es muy importante. ¿Ustedes lo tienen que saber? No. Para ustedes, en general, los insaturados son los que tienen estructura quebrada. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Por lo siguiente, cuando yo tengo ácidos grasos saturados, los ácidos grasos saturados
que son como son lineales, se pueden poner como los soldados, uno al lado del otro. En cambio, los que son insaturados, ¿qué les parece? ¿Se podrán poner uno al lado del otro? Y si están más insaturados, menos todavía. Fíjense. ¿Sí? Pueden tomar cualquier forma. ¿Mm? Pueden ponerse de diferentes formas. Bueno, en general, bueno, este no está bien puesto acá, pero lo que les quería mostrar es que no forman estructuras ordenadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que predomina? Predomina el desorden. ¿Mm? Orden, desorden. Entonces, cuanto más ordenada es una estructura, tiende a ser ¿qué? Sólida. Cuanto más desordenada es una estructura, tiene que ser líquida. Esto lo vamos a ver ahora cuando veamos grasas y aceites, ¿sí? Pero se los muestro con los ácidos grasos. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Se entendió ácidos grasos? Función principal de los ácidos grasos. Función principal, moléculas combustibles. Moléculas combustibles. ¿Qué otra función tienen los ácidos grasos? Son constituyentes de lo que vamos a ver ahora, de los siguientes tipos de lípidos, de los glicéridos. ¿Queda claro? Los glicéridos son diferentes tipos de moléculas, ¿sí? Puede haber monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Los triglicéridos, TG, diglicéridos, DG, monoglicéridos, MG. Los triglicéridos son las también llamadas grasas neutras. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Los glicéridos, en general, grasas. ¿Sí? ¿Está claro? Pero fíjense que hay diferentes, ¿sí?, tipos. Los únicos que son grasas neutras son los triglicéridos. Estos genéricamente los podemos llamar también grasas. Pero los únicos que son neutros son los triglicéridos. ¿Queda claro? Bueno, veamos cómo son los glicéridos. Entonces, los glicéridos, ¿por qué se llaman glicéridos? Porque están formados, en general, ¿por qué? Por glicerol, ¿se acuerdan? En un alcohol, todo lo que termina en ol es un alcohol, más ácidos grasos. ¿Queda claro? Esos son los glicéridos. Están formados por glicerol más ácidos grasos. Entonces, dentro de los glicéridos, ¿qué tenemos? Tenemos tres tipos. Los monoglicéridos, también llamados como mono es uno, ¿no? Acil es ácido graso. Glicéridos. Monoglicéridos o monoacilglicéridos. Entonces quiere decir que tienen un ácido graso nada más. Entonces, ¿qué es? Es el glicerol. ¿Sí? El glicerol, ¿cómo es el glicerol? Ya lo conocemos. Tiene 3 carbonos y tenía 3 grupos alcohol. Ese era el glicerol, ¿sí? Faltan todos los demás hidrógenos, no los voy a dibujar. ¿Sí? Y va a reaccionar el glicerol ¿con qué? Con un ácido graso. Ese ácido graso, ven, lo dibujo acá. Esta es la colita y esta es la cabeza. Entonces, ¿qué va a reaccionar? Del glicerol va a reaccionar el grupo alcohol. Y del ácido graso va a reaccionar el grupo carboxílico. El grupo ácido carboxílico. ¿Estamos? Entonces, siempre que reacciona, ¿qué cosa? Alcohol más ácido, entonces, alcohol más ácido, se forma una unión que se llama unión éster.
Se forma una unión éster. Entonces fíjense, la unión alcohol es polar, el ácido carboxílico es polar, pero la unión éster es apolar. Ojo con eso, ¿eh? Ojo. La unión éster es apolar. El alcohol es polar, el ácido es polar, ya lo vimos, porque tiene también un grupo alcohol, ¿no? Pero la unión de ambos es apolar. ¿Por qué? Porque, por algo que vimos, ¿sí? Acá, ¿sí? Va a reaccionar el grupo ácido con el grupo alcohol. ¿Y qué ocurre? Ocurre una condensación, se forma agua. De nuevo, la famosa condensación. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? ¿Mm? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda esto? Me va a quedar el glicerol enganchado por un puente de oxígeno con el grupo, que ahora desaparece el grupo carboxilo, pero hay un puente de oxígeno, y me queda, ven, este es el monoglicérido. Es el glicerol enganchado al ácido. Y esta unión, esto que está acá, esta es la unión éster, que es completamente apolar. ¿Queda claro? Entonces esto es un monoglicérido o monoacilglicérido. ¿Está? Entonces, analicemos el monoglicérido. ¿Cómo es el monoglicérido? Todo esto, esta es la colita del ácido graso, es apolar. La unión éster es apolar. ¿Y esto qué es? Estos son los grupos alcohol. ¿Cómo son los grupos alcohol? Vamos, sobrevivientes. Polar. Muy bien, es polar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el monoglicérido? Miren, lo dibujo de otra forma. ¿Por qué lo dibujo de otra forma? Para que vean que puede aparecer de otra forma dibujado. ¿Sí? Eso va a pasar en el examen. En el examen no lo van a dibujar como está en el apunte. A veces son malvados, ¿vieron? Profesores. ¿Sí? Y dibujan las cosas de otra forma. Pero este es el monoglicérido también. ¿Ven? Carbono acá, carbono acá, carbono acá. ¿Sí? Todo esto, ¿cómo es? Todo esto es apolar. ¿Y esto cómo es? Esto es polar. ¿Dónde está el grupo alcohol? Es polar. Entonces, ¿cómo es el monoglicérido? ¿Qué tipo de molécula es el monoglicérido? Si tiene una parte polar y otra polar. Se va a cortar, chicos. Nos vemos. Muy bien, es anfipática. ¿Sí? 5 minutos más y se corta. Es anfipática. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se hizo muy pesado? No, pasó rápido, ¿no es cierto? Bueno, Sus clases pasan volando. me tendría que... Tendría que haber empezado antes, pero bueno, no me di cuenta, chicos. A veces uno también está cansado y no se da cuenta. Cuando tengan alguna sugerencia, pásenla. Sí. Yo soy abierto a sugerencias. Lo máximo que puede pasar es que diga que no. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces eso es un monoglicérido. ¿Está bien? El diglicérido. ¿Se animan a razonarlo solos? Es igual. El diglicérido es igual. O sea, voy a tener de nuevo el glicerol. ¿Sí? Este voy a dejarlo como ejercicio para que lo razonen solos. ¿Sí? El diglicérido es igual, pero va a reaccionar ¿con qué? Con dos ácidos grasos. Pero después es la misma que mecánica. ¿De acuerdo? El mismo tipo de reacciones y todo lo demás. ¿Sí? Va a haber una condensación, van a salir dos moléculas de agua. Bueno, entonces quiero que me digan cómo es el diglicérido. ¿Qué les parece? ¿Cómo será el diglicérido? ¿Va a ser anfipático? ¿Va a ser apolar? ¿Cómo va a ser el diglicérido? Vamos, jueguense.
¿Lo están haciendo? Lo estoy pensando. Muy bien, piénsenlo. El triglicérido, ¿qué va a pasar? Va a reaccionar con 3 ácidos grasos. ¿Entienden? El diglicérido, 2 ácidos grasos. El triglicérido, 3 ácidos grasos. ¿Eh? Fíjense que lo que estamos haciendo, en cierta forma, es almacenar ácidos grasos. Vamos, ¿nadie? El diglicérido, ¿cómo es? Es igual que el primero. ¿Eh? Creo que es igual que el primero. Es igual al Porque primero, tiene es su decir, parte, el triglicérido tiene es su parte anfipático. polar. Es anfipático. ¿Cuál va a ser la única diferencia? La única diferencia es que va a tener un solo grupo alcohol, pero después va a tener las 2 colitas y la unión éster. O sea, es anfipático también. ¿Estamos? La unión éster está acá, acuérdense. ¿Sí? Pero va a ser anfipático, nada más que va a tener ¿qué? Un solo grupo alcohol. ¿Y el triglicérido cómo va a ser? El triglicérido, y acá está la gran diferencia. El triglicérido va a tener grupos alcohol. No, el triglicérido gasta todos sus grupos alcohol. Entonces el triglicérido tiene región polar, no, tiene las 3 uniones éster y tiene ¿qué? Todo esto que es apolar. Entonces el triglicérido es todo apolar. Ahí está la gran diferencia. El triglicérido es apolar, entonces es todo densidad de carga cero. Es completamente hidrofóbico, así es. Es completamente hidrofóbico. Por eso lo llamamos como grasa neutra, porque no tiene ningún tipo de densidad de carga. ¿Queda claro? En cambio este tenía densidades de carga. ¿Ven? El anfipático. Y este también. En cambio, este es completamente neutro e hidrofóbico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la gran cuestión? Y bueno, con esto ya terminamos, chicos. Estúdienlo, espero que les hayan servido. Monoglicéridos y diglicéridos son anfipáticos. Y como todo anfipático, ¿qué forma? Forma micelas. ¿Se acuerdan del agua micelar? Bueno, los anfipáticos, monoglicérido y diglicérido, forman micelas. Nada más que cómo van a ser las micelitas. Bueno, van a tener